¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Estamos muy contentos pues de poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios, de que sean parte de esta serie de enseñanzas y pues también que sean parte de esta obra. ¿Y cómo son parte de esta obra? Primeramente pues escuchando, aprendiendo, compartiendo la palabra de Dios e invitando a otros a escucharla. Pueden hacerlo ustedes compartiendo en las diferentes redes sociales, en algún grupo en el cual estén, y de esa manera ustedes estarán pues contribuyendo al esparcimiento de la palabra de Dios. Y bueno, mi querido hermano y amigo, ya estamos en el estudio número 44. Y hoy vamos a hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y sabe, mi querido hermano, el primer siglo de nuestra era fue, pudiéramos decir, el siglo de oro del cristianismo. Una doctrina que prácticamente era impopular y revolucionaria, basada en la vida, en la muerte y resurrección de su fundador, se abrió paso a través de las murallas del fanatismo, del escepticismo o la oposición armada de judíos, griegos y romanos, y fue proclamada por un puñado de hombres solamente, sin recursos materiales ni influencias políticas, sin que las llamas de la hoguera ni las fieras del circo de Roma pudieran impedirlo. ¿Cuál fue el secreto de su dinamismo? ¿Se repetirán esos triunfos de la fe cristiana? Ahora, vayamos a la Escritura. Vayamos a ver la promesa y la preparación para ese gran día, el día del Pentecostés. En Lucas 24:49 dice la palabra de Dios que Cristo Jesús les dijo estas palabras: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Si recordamos, después de la resurrección de Cristo Jesús, Él todavía estuvo aquí 40 días. Diferente tipo de personas lo vieron, más que nada sus discípulos, y después Él tuvo que partir. Pero había una promesa, la promesa de ser investidos con poder desde lo alto. Y en Hechos 1:5, ahí fue donde se cumplió la promesa. Dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya prácticamente Cristo Jesús estaba por partir, y Juan el Bautista pues a él había predicho ese bautismo. Él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué era necesario o por qué era necesario que este bautismo cayera sobre estos discípulos? Aquí mismo en Hechos, en el mismo capítulo, pero en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante, era necesario que el Espíritu Santo cayera sobre ellos, primeramente para que tuvieran poder, dice. Y esta palabra poder es la palabra griega dinamis o dunamis, de donde viene la palabra dinamita. ¿Para qué se utiliza la dinamita? Para volar o para destruir cosas sumamente duras que prácticamente el hombre no puede con sus manos. Y era necesario este poder sobre los apóstoles para que ellos fueran testigos, para que ese poder les diera la fuerza, el valor de hacer lo que sin ese poder prácticamente hubiera sido imposible hacerlo. ¿Cuál fue ese resultado? Mira, en Hechos 2, siguiendo con la historia, versículos 37, 38 y el 41 dice la siguiente manera: al oír esto, se compungieron de corazón, esto es, con la predicación de Pedro. Cuando recibió el Espíritu Santo, se levantó y empezó a predicar. Y dijeron a estas personas: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas,
Imagínense ustedes el poder de la predicación de Pedro para que no solamente los dirigentes que estaban ahí y que escucharon la palabra y que el Espíritu Santo los tocó y que el poder con el cual Pedro predicara, ellos pudieran arrepentirse. Y no solamente ellos, sino que dice como 3,000 personas se arrepintieron y se unieron a la iglesia. Vayamos al capítulo 5, aquí mismo en Hechos, versículos 12 y 14. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Se dan cuenta? Después de haber sido investidos por el Espíritu Santo, se predicó. Y no solamente se predicó, sino que hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y esto hacía que la gente se uniera a la iglesia. Ahora mira el capítulo 6 y el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto es poderoso, mi querido hermano y amigo. Lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo cuando tú dejas que Él obre en tu vida, cuando tú dejas que obre en tu mente y en tu corazón. Ahora, esto viene con un pequeño pero, pudiéramos decirle ahí, porque cuando tú predicas el evangelio y cuando el enemigo de Dios se da cuenta que la gente te está escuchando, que el Espíritu Santo está trabajando y está haciendo que la gente se arrepienta, viene el ataque de él hacia ti o hacia la iglesia. Fíjate en el capítulo 8, versículo 1 y 4 de aquí mismo de Hechos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque creyendo el enemigo de Dios que esparciéndolos, que persiguiéndolos se iba a acabar la predicación del evangelio, salió todo lo contrario, fue contraproducente. ¿Por qué? Porque los que tuvieron que huir porque eran perseguidos, a donde iban, dice la palabra de Dios, iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución, mi querido hermano y amigo, ha tenido solo la tendencia de extender y establecer la fe que se proponía destruir. No hay lección que los hombres han sido tan lentos en aprender como la de que oponerse y perseguir a los hombres es precisamente la manera de confirmarlos en sus opiniones y extender sus doctrinas. Lo mismo sucedió cuando la Iglesia Católica empezó a perseguir a los cristianos, a los que empezaron a estudiar la palabra de Dios. Y en lugar de disminuir, la historia marca que se esparcieron más y se esparció más la palabra de Dios en toda Europa en aquel tiempo. Por supuesto, también creemos que en nuestros días habrá ese tipo de derramamiento. Miren, regresemos a Hechos 2, el versículo 14 y 18. Miren lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: estos no están ebrios, como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí hay una expresión en Joel, hay una expresión que implica un doble cumplimiento de este derramamiento del Espíritu Santo. Mire, dice Joel 2:23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esta lluvia temprana sucedió cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y si los que conocen de agricultura saben que para que puedan tener una buena cosecha, la semilla que se siembra debe de tener tanto una lluvia temprana como una lluvia tardía. ¿Para qué? Para que esta semilla que fue regada con la primera lluvia germinice y empiece a crecer. Y la segunda lluvia es para fortalecerla y para que dé una buena cosecha. Es por eso que
También en la palabra de Dios, en Zacarías 10:1, nos da un consejo. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de pedir? Dice: pedid a Jehová la lluvia en la sazón de la lluvia tardía, pues Jehová es el que da los relámpagos y él os dará lluvias abundantes, a cada uno las plantas del campo. Antes que los apóstoles recibieran el bautismo del Espíritu en la lluvia temprana, en el día del Pentecostés, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Durante ese tiempo ellos confesaron sus faltas, eliminaron sus diferencias, renunciaron a sus ambiciones egoístas y a sus contenciones por las posiciones y el poder, de modo que cuando llegó el tiempo de la efusión del Espíritu, estaban todos unánimes juntos, listos para recibirlo. A fin de estar preparados para el derramamiento final del Espíritu, debe quitarse de nuevo todo pecado y ambición egoísta, mi querido hermano y amigo. Y similarmente debe realizarse una obra de gracia en el corazón de los hijos de Dios. Es por eso que también encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y versículo 1, una amonestación que deberías de escuchar. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hace un momento acabamos de leer en Hechos que decía: y recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y recibieron poder? Por supuesto que sí. Ahora, en Apocalipsis 18:1 dice: el ángel que desciende con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo podemos nosotros alumbrar la tierra con la gloria de Dios? A través de la predicación del Evangelio. Es por eso que dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera la que alumbra mi camino. Y fíjate lo que sigue diciendo este ángel en el versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El mundo religioso, mi querido hermano y amigo, estará entonces en la misma condición en que estaba la nación judía después de haber rechazado a Cristo en su primer advenimiento. Y es por eso tan importante que nosotros, como cristianos, demos la voz del Evangelio, demos el llamamiento a aquellas personas que están en oscuridad. Les alumbremos con la palabra de Dios para que salgan de ahí, para que no sean partícipes de los pecados de Babilonia y para que no sean partícipes de la copa de la ira de Dios. Ahora, mira lo que dijo Pedro el día del Pentecostés que hicieran aquellas personas cuando escucharon la predicación. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿No es acaso el mismo mensaje que está hablando el ángel de Apocalipsis 18? Sean salvos de esta perversa generación. Salgan de ahí porque ha caído Babilonia. Nuestro mensaje, mi querido hermano y amigo, no es de temor, sino es un llamado a arrepentirse. La próxima semana vamos a estudiar por qué fue dada la profecía. Pero déjame terminar con las palabras que seguía diciendo o que sigue diciendo este ángel en el capítulo 18 de Apocalipsis, los versículos 4 y 5. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bajo el derramamiento final del Espíritu Santo se hará una gran obra en poco tiempo. Muchas voces harán sonar en toda la tierra el clamor de amonestación. Se harán por medio de los creyentes señales y prodigios, y como en el Pentecostés, miles se convertirán en un día. Y así, mi querido hermano y amigo, tristemente, los que, al igual que los incrédulos judíos, no presten atención a la invitación final del Evangelio, pues serán condenados a la destrucción. Dios no quiere. Las 7 últimas plagas los alcanzarán, así como la guerra, el hambre, la muerte y la destrucción. Sobrecogieron a los judíos que, al no creer en Cristo, no prestaron atención a sus amonestaciones, a huir, y se encerraron en Jerusalén para su propia ruina. Los que prestan atención a la amonestación y se apartan del pecado y de los pecadores se salvarán. Mi querido hermano y amigo, este es un llamado para que te entregues a Cristo Jesús, para que abras tus oídos, para que prestes atención al mensaje final. Ha caído Babilonia.
salid de ella, pueblo mío. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que